Bona tarda, benvinguts. Una vez más iniciamos unes trobades de l'Escola Europea d'Humanitats. Avui el tema és Europa. Europa, tarde o temprano, tenía que llegar a esta mesa. Yo he estado esperando tiempo y el momento llegó. Después contaré por qué. En cualquier caso, me parece que no es necesario una gran justificación para hablar y pensar esta Europa de la que tanto se espera y que tantas dudas nos genera al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué proyecto europeo para un mundo en crisis permanente? Pues aquí está la cuestión que hace más actual, si cabe, la realidad europea. Estamos en un mundo en crisis permanente, en aceleración permanente en muchos sentidos y, por tanto, hay que repensarlo casi todo, Europa también. En realidad, a pesar de las dudas y a pesar de las críticas que llegan y a pesar de lo difícil que es que la ciudadanía se sienta comprometida con la Unión Europea, nadie discute su existencia, a pesar de que resulte difícil a veces sentirse europeo. Y la verdad es que muchos se han protestado, muchos se han cambiado, pero todos los países que pueden están intentando entrar en ella, ¿no? Por tanto, su existencia, a pesar de las dificultades, es inevitable, razonable, y lo que hay que hacer es procurar optimizarla y conseguir avanzar en un territorio en que en un mundo cambiante se nos ha hecho más inevitable que nunca. Los espacios nacionales siguen marcando perfil, pero cada vez son más insuficientes. Las ilusiones provocadas por la caída del muro de Berlín se desvanecieron rápidamente. El paso del capitalismo industrial al financiero y digital afecta a todos los ámbitos y afronta rémoras institucionales del pasado difíciles de superar. La guerra ha vuelto a Europa. Es difícil integrar el futuro en un mundo tan acelerado como el actual. Los equilibrios internacionales se complican. En fin, la conclusión de todo esto es que Europa es más necesaria que nunca. Y si quedaba alguna duda, yo creo que la triste experiencia británica del Brexit la ha desvanecido, ¿no? Pero ¿cómo hacer la nuestra? ¿Cómo alimentar la conciencia europea? ¿Qué falla? ¿Qué hay que hacer para que Europa sea, digamos, más creíble y nos sintamos más comprometidos con ella? ¿Qué hacer para que la Unión sí sea comprendida, creíble, reconocible y eficiente? Esto es lo que intentaremos hablar, discutir, plantear estos días, ¿no? Decía antes, hace tiempo que quería hacer una actividad sobre Europa y no encontraba el momento. Pues lo encontré en una circunstancia muy precisa, que es el día que conocí a Xavier Prats. Aquel día pensé, mira, ahora ha llegado la hora y ya tengo la persona adecuada para que lidere este debate, para lidere esta confrontación. Él es antropólogo de formación, pero tiene una larga experiencia de 30 años en la Unión Europea. Su conocimiento, por tanto, del mundo comunitario es grande, su sentido crítico también, y creo que es la persona adecuada para dirigir este encuentro. Y él es quien ha elegido a los participantes y él es quien, a partir de este momento, gobernará las sesiones como corresponde siempre a la persona a la que se le ha encargado el proyecto. A partir de ahora, Xavier, tú portas la batuta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los que estáis aquí, a los que nos van a escuchar estos 2 días y sobre todo a los ponentes que están aquí, ¿no? Tenemos un grupo muy diverso de personas que, sin tener las neurosis del especialista, todos tienen un conocimiento profundo de la Unión Europea desde puntos de vista muy diversos, ¿no? Diversos en cuanto a género, diversos en cuanto a formación y diversos también en cuanto a punto de vista, ¿no? Quizás lo que no tenemos es un punto de vista de fuera de la Unión Europea, ¿no? Porque quizás con algún participante no europeo veríamos con más sentido crítico nuestras pretensiones de valores universales, o quizás también veríamos con más aprecio y valoraríamos más la evidencia de la importancia de estar unidos, ¿no? como europeos, ¿no? Pero tenemos un grupo muy experto, que os los iré presentando, y que hace mi tarea más fácil, ¿no? No tengo que hacer grandes cosas más que dejarles hablar y regular el tiempo.
Y estamos aquí para discutir efectivamente qué proyecto europeo en un mundo en crisis constante, ¿no? Y la idea de esta discusión, de este encuentro, viene de dos consideraciones muy simples, ¿no? La primera es que estamos en un mundo con unas convulsiones geoestratégicas que realmente nos obligan a repensar los fundamentos, los objetivos y también los lugares comunes de la construcción europea, ¿no? Por ejemplo, una cosa tan simple como el leitmotiv de la Unión Europea como factor de paz en el continente europeo. Parecía hasta hace 3 años que era no solamente un objetivo ya suficiente, sino un objetivo que se había alcanzado. Y ahora parece que, desde luego, estamos lejos todavía de eso, ¿no? Así que la primera consideración es que necesitamos realmente algo más que una revisión de lo que están haciendo las instituciones europeas. Necesitamos repensar el proyecto. Y la otra consideración que para mí es muy importante es que la mayoría de la opinión pública, y sobre todo la opinión publicada que se expresa sobre el tema europeo, coincide a la vez en decir que el proyecto europeo es más necesario que nunca y también en decir que es más inalcanzable que nunca, ¿no? O sea, que si hay un consenso sobre el presente y sobre todo sobre el futuro de la construcción europea, es que no vamos a llegar. Y el objetivo de hoy, si tenemos esa suerte, es desmentir esto, ¿no? Es ver no solamente un diagnóstico de los muchos errores, de las debilidades, de las flaquezas de la construcción europea, sino de ver también cuál es su potencial y cuál es el camino para hacer más, ¿no? Y es por esta razón que lo que vamos a discutir son 4 aspectos que son realmente básicos y fundamentales del proyecto europeo. Primero, los valores europeos, ¿no? Que, como decía, parecían adquiridos y ahora resulta que no lo son tanto. Y además, que incluso son cuestionados en profundidad, ¿no? Porque lo que pretendemos como valor universal europeo de la democracia y los derechos humanos, resulta que hay partes del mundo que cuestionan la sinceridad de Europa a la hora de respetar esos valores, por ejemplo, con sus inmigrantes, ¿no? O sea, primero los valores y luego la autonomía estratégica, ¿no? Porque hace 20 años la Unión Europea partía de la base que el mundo ideal, que además era alcanzable, era un mundo parecido a una versión más grande de la construcción europea. Interdependencia económica, instituciones comunes, mundo reglado, es decir, un mundo donde como más interdependencia económica, mejor. Y ahora vemos que, además de la interdependencia económica que necesitamos, porque somos economías abiertas, necesitamos también estar seguros de tener autonomía estratégica, por ejemplo, cuando se trata de aprovisionarnos de medicinas. Y luego la gobernanza, ¿no? Porque lo que es evidente es que tenemos unas instituciones europeas que no son capaces de responder a los retos que ellas mismas se fijan, ¿no? Y vemos cada día las flaquezas, por ejemplo, de las instituciones democráticas europeas en su actuación de cada día. Y por último, la legitimidad, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza esta época de cambio de época, es la pérdida de legitimidad del establishment tradicional. Se aplica a las instituciones comunes, se aplica a la ciencia. ¿Cuántos dudan de la credibilidad, por ejemplo, de los científicos en cuanto a las vacunas? Y se aplica también a las instituciones europeas, ¿no? ¿Con qué legitimidad el proyecto europeo, sea cual sea, tiene futuro y puede sustentarse? Esos son los 4 temas que vamos a discutir. Me voy a quedar aquí solamente con una consideración para animar al optimismo, para señalar que la infancia de la Unión Europea no ha sido idílica. Es decir, a veces se compara el futuro deseable o el presente imperfecto de la Unión Europea con un pasado que se imagina mejor y más idealista de lo que era en realidad. Es verdad que el proyecto europeo nació con una voluntad de no repetir los errores del pasado de la guerra, pero también nació de pulsiones nacionales como las que vemos hoy. La razón para crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero era asegurarse por parte de Francia el uso de las materias primas de Alemania y al mismo tiempo para Alemania volver al Club de Naciones Civilizadas. La creación del mercado común era una voluntad ecuménica, pero también era la única respuesta a un crecimiento económico extraordinario. Así que desde siempre la construcción europea ha sido una mezcla
de grandes ideales, de grandes valores, pero también de voluntades nacionales, incluso de mezquindades nacionales. Así que no nos puede sorprender si la construcción europea del futuro también será una mezcla de grandes valores, de grandes ambiciones y también de grandes mezquindades. Y con esto pasamos a la primera de nuestras sesiones, que será introducida por Alphonse. Alphonse Auquet es el director de la EFMD, la European Foundation for Management Development, que es una comunidad de escuelas de negocio, pero eso es solamente la punta del iceberg de lo que Alphonse conoce y sabe en cuanto a la Unión Europea, ¿no? Así que él va a ser el primero que presente durante máximo de 20 minutos el primer debate sobre los valores europeos, y le seguirá Xavier Mas de Xaxas, que es, como todos sabéis, periodista y también premio de periodismo Salvador de Madariaga, que es quizás la mejor credencial europea para un periodista. Así que, Alfonso, durante 20 minutos tienes la palabra y gracias de antemano. Pues muchas gracias, Xavier, y gracias, Josep, por la iniciativa. Bueno, no puedo estar más en sintonía con la idea de que este tipo de iniciativas son de gran interés y muy funcionales a la hora de pensar cómo podemos sentirnos más europeos, hacer que eso de Europa sea algo más incorporado, algo más carnal para cada uno de nosotros. Me ha gustado también este dilema que planteas, Xavier, sobre lo que es necesario, pero a la vez inalcanzable. Yo soy más optimista, quiero decir, creo que la Unión Europea precisamente es un gran ejemplo de progreso en relación a las dificultades, y gracias también por la invitación y por el encargo, que yo creo que está cargado de ironía, porque si miráis mi currículum, pues alguien que ha dirigido una escuela de negocios no sería el más adecuado para empezar a hablar de valores. Uno pensaría y dice, bueno, este nos va a contar el utilitarismo, etcétera. Es decir, me has obligado a hacer un determinado esfuerzo y un zoom back, ¿no? No puedo estar más de acuerdo tampoco en el sentido de que Europa evoluciona y que en el inicio hay una cierta fantasía de que Europa se ha construido en relación a un ideal. Yo no lo sabía y, sin embargo, he caído en la cuenta que Jean Monnet, todos sabéis quién era Jean Monnet, aparte que la familia era, bueno, hacían coñac, ¿no? Y siguen haciendo coñac. He intentado buscarlo, pero no se distribuye en España, el coñac Monnet. Pues Jean Monnet recibió el encargo de Charles de Gaulle de decir, bueno, lo que tienes que encargarte tú es de poner en marcha el tema del acero en Francia. Y entonces el primer encargo de Monnet fue expropiar todas las minas de carbón. Expropiar. Es decir, él empezó diciendo, y la frase era une politique de grandeur pour l'acier. O sea, tenía muy claro que en aquel momento, o sea, partía de la idea de que había que hacer grande Francia y evitar cualquier posible conflicto ulterior con Alemania. Bueno, dicho esto, los valores, a ver, los valores puede ser podría hacer un comentario muy breve, porque los valores se listan rápido, O sea, todos podemos decir los valores que son importantes de Europa son 1, 2, 3, 4, y de hecho he tomado pues como referencia inteligencia artificial GP3, What are the European Values? Y sale un párrafo, y sale bien, dice algo así como: típicamente incluiría un compromiso con la democracia, los derechos humanos, el imperio de la ley. Otros valores asociados son el estado de bienestar, la igualdad y el respeto a la diversidad. Bueno, pues hemos acabado la sesión, porque esto ya se lista rápido, ¿no? Sí que es verdad que los valores, y esto es una observación de entrada que quiero hacer, son hijos del tiempo, son los valores con los que digamos, con los que se construye Europa, son hijos del tiempo. Y pongo un ejemplo que no es estrictamente de la Unión Europea. En 1949, en Alemania, alrededor de la época en la que el Plan Marshall se lanzaba, se construyó, se redactó una colección de derechos alemanes, ¿no? Y ahí aparece, en un artículo aparece pues, la inviolabilidad de la casa, del hogar. Uno imagina, ¿por qué han prestado tanta atención a eso? Pues porque tienen la memoria de la Gestapo. Y entonces han puesto ahí en marcha eso. A la vez que en otros artículos absolutamente dejan muy claro pues la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad académica, etcétera,
pero en un artículo también acaban mencionando que en la medida que esos derechos pongan en cuestión la democracia, quedan suprimidos. O sea, marcan una prioridad clara también porque en aquel momento el elemento democrático para Alemania era crucial, ¿no? ¿Cuáles serían los valores actuales que hay en Europa, ¿no? Hay un charter, el European Charter, que se publicó en el 2012, Charter of the Fundamental Rights of the European Union, y los lista, ¿no? Dignidad, libertades, igualdad, solidaridad, derechos del ciudadano y justicia. Justicia y derechos de los ciudadanos básicamente se pueden traducir en democracia, derechos de los ciudadanos, derecho al voto, derecho a la representación parlamentaria, etc. Y la justicia como imperio de la ley. Y luego dignidad, libertades, igualdad y solidaridad, que tienen determinados desarrollos, ¿no? O sea, en lo que hace a dignidad pues son derechos básicos del ser humano, en lo que hace a igualdad tiene que ver con derechos delante de la ley, solidaridad tiene que ver más con los derechos del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos decir, bueno, pues todos estamos de acuerdo con ello. El tema para mí fundamental es que una vez listados los valores, tenemos que entender que cada uno de ellos, como decía, son hijos del tiempo y hijos de las culturas. O sea, no hay valores abstractos. O si los hay, encajan, se incorporan mal. Es decir, cada uno de los valores tiene un significado determinado en un determinado contexto, ¿no? Y utilizo un artículo del Tratado de Lisboa para ejemplificar esto, ¿no? El Tratado de Lisboa, en un artículo, lee así, y no tengo la transparencia, si no la podríamos ahí. The Union shall establish an internal market. It shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth, price stability, highly competitive social market economy, aiming at full employment, etcétera, etcétera. Ahora paro aquí. Hasta aquí todos estaríamos de acuerdo. Sin embargo, el desarrollo de cada uno de estos elementos puede entrar en conflicto en función desde donde estemos mirando. Y pongo el ejemplo del price stability. Price stability quiere decir estabilidad en los precios. A partir de la crisis de 2008, todos sabemos qué país ha sido el que ha puesto el énfasis en los temas de inflación, los temas presupuestarios, los temas de contención, etc. Es Alemania. Sustainable growth, bueno, esto más bien iríamos hacia el lado francés. Capacidad de entrar en déficits, capacidad de que el Estado intervenga de una manera determinada, etc. Entonces uno mira y dice, bueno, si price stability y social development o sustainable development, los dos están, la cuestión es cómo los hacemos compatibles. Y esta es parte de la historia de la Unión Europea, entiendo yo. El hacer compatibles perspectivas que no siempre son automáticamente compatibles, ¿no? Y a veces, en ocasiones, entran en conflicto, ¿no? Voy atrás, en el año 2010, hago historia, ya sé que Xavier lo que quiere es que hablemos del futuro, pero luego ya volveré. En el año 2010, recordáis que estábamos con el tema de las primas, de todo esto, ¿no? Bueno, hay una escena que para mí es significativa. Se encuentran en Deauville, en Francia, Angela Merkel y Sarkozy, ¿no? Y Angela Merkel le dice a Sarkozy, más o menos, hago una recreación, lógicamente, los déficits de los países europeos tienen que contenerse. No podemos estar entrando en déficits constantes y, por lo tanto, esto tiene que hacerse, tiene que regularse, tiene que haber topes, ¿no? Entonces hablamos de los topes del 2%, del 3%, si recordáis ese momento, y Francia se opone radicalmente a eso porque está en otra óptica. Entonces, mientras Francia intenta plantearse el desarrollo y hacer políticas más keynesianas de alguna manera, Alemania está por la regulación estricta, ¿no? Y el pacto al que llegan ahí es desconocido de todos.
Sarkozy, Angela Merkel acepta que no haya regulación ex ante, es decir, no hay límites presupuestarios, pero sin embargo Sarkozy tiene que aceptar que los bonos de los países europeos puedan entrar en riesgo. Y a partir de ahí las primas de riesgo aparecen. Quiere decir que un país que tiene un mal presupuesto, de acuerdo con la óptica alemana, tendrá déficits elevados y, por lo tanto, como tiene déficits elevados, los grandes inversores internacionales dirán los bonos de ese país los tengo que pagar, me tienen que pagar un interés mucho más elevado. Y empieza a abrirse el terreno. Entonces vemos como un tema puntual se abre y necesariamente obliga a replantearse cuáles son las perspectivas de cada uno de los países. Es decir, y ahora podríamos ir un poquito más atrás todavía, no mucho más, y pensar por qué Francia tiene esta óptica de desarrollo donde el Estado tiene un papel preponderante, etcétera. Bueno, pues esto tiene que ver también con la historia, porque Francia antes de la Segunda Guerra Mundial no era así. Era uno de los países más liberales en Europa. Y es después de la Segunda Guerra que se plantea, pues eso, un plan estratégico que abarque todo el país. De hecho, hay en Francia, si no recuerdo mal, la comisión del plan, la comisión estratégica, no se liquida hasta el año 2006 o 2008. Es decir, que hasta entonces todavía hay quien está pensando cuál es el desarrollo de Francia como un gran plan estratégico. Y ahí entra todo, Entra la energía, entran las industrias de telecomunicaciones, etc. Y en Alemania está en otra órbita. Alemania sale precisamente de un modelo económico previo a la Segunda Guerra Mundial, donde el Estado ha tenido una gran importancia, el Estado nazi, y sin embargo al terminar la Segunda Guerra dice no volveremos a dar tanto poder al Estado. Lo que le daremos serán reglas, regulaciones, y se aferran a las regulaciones como el principio vital. Y todavía hoy lo vemos, como en cada uno de los debates, Alemania siempre sale diciendo necesitamos regulación, no necesitamos otra cosa, ¿no? Por lo tanto, y aquí acabo la parte histórica, digamos, es verdad que los valores son fácilmente definibles, pero la cuestión no es tanto cómo los definimos, que son relativamente sencillos, sino cómo los desarrollamos. Y aquí viene la segunda cuestión. ¿En qué medida Europa es capaz de implementar valores? Aquí este es el otro tema, ¿no? Los valores, hay una analogía que a mí me gusta, es de un economista, que serían como contratos incompletos. ¿Qué quiere decir contratos incompletos? Quiere decir que dos partes se reúnen y acuerdan determinadas cosas sabiendo que no pueden en el contrato establecer todas las consecuencias de todo lo que va a ocurrir. Entonces, acordamos que vamos a tener esta determinada relación, pero también sabemos que en el contrato no podemos cubrirlo todo. Por lo tanto, necesitamos arbitraje y, en segundo lugar, la capacidad de implementar aquellas consecuencias del arbitraje. Tenemos valores, pero ¿dónde está el arbitraje? El Tribunal Europeo de Justicia, quizá, ¿y cómo lo implementamos? La Comisión. Entonces nos encontramos con limitaciones tremendas, ¿no? Como el caso habéis hablado Pep, hablabas del reto a la democracia, ¿no? El más evidente, uno de los más evidentes es Hungría, hoy en día, ¿no? Hungría cambia la Constitución en el año 2011, me parece que es, y la Constitución que la cambian diciendo que es una Constitución nueva, que ya no corresponde a los países del Este, etcétera, presumiendo de modernidad, pero ahí cuelan un montón de cosas, cuelan ahí el matrimonio solamente puede ser entre hombre y mujer, etcétera. Y entre otras cosas determinan por ejemplo, la edad de jubilación de determinado cuerpo jurídico, ¿no? Eso quiere decir que determinados jueces, y todos sabemos por experiencia reciente la importancia que tiene el aparato judicial para un país, determinados jueces van a ser jubilados, y jubilados rápido y antes de tiempo. Entonces, ¿qué alternativas hay? ¿Qué alternativas se tienen en Europa frente a eso? Pues no muchas. Si uno mira cómo oponerse a eso, no puedes oponerte en relación a los valores, a los derechos humanos o a los derechos de la persona. Tienes que oponerte utilizando, y esto Xavier lo sabrás, vaya, nos puedes ilustrar tú más que nadie, directivas. Y la directiva que utilizan con los jueces es simplemente la discriminación por edad.
Es decir, hay como una especie de espacio intermedio entre los grandes valores y las posibilidades que hay de ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, ahí hay un reto tremendo, para mí lo que hace, o sea, hay dos cuestiones. La discusión sobre las prioridades, que en el caso alemán era claro, pero no está tan claro una vez cogemos toda la imagen, el gap que hay entre valores y la implementación. Y entonces la nota más positiva que ahora quisiera, con lo que me gustaría cerrar, es que, curiosamente, a base de regulación, y esto nadie lo diría, porque la Unión Europea siempre ha sido más bien acusada de sobreregulación, ¿no? De estamos regulándolo todo. Hay un efecto, que esto se le denomina el efecto Bruselas, que tiene que ver con el impacto de la regulación, no solamente interno en Europa, sino para todo el mundo. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque la regulación que hace referencia pues, a determinadas actividades, como por ejemplo la producción de alimentos o salud, etcétera, la regulación europea acostumbra a ser demandante, acostumbra a ser exigente, y entonces eso tiene impacto, primero, sobre las empresas que operan en Europa, porque les obliga a hacer determinadas cosas, y también estas empresas, cuando están trabajando en otros lugares, en ocasiones les resulta más fácil acogerse a la regulación europea y utilizarla como punto de referencia. Y entonces resulta que Europa, aunque nos parezca extraño y paradójico, se convierte en ejemplar. O sea, en más de una ocasión nos encontramos con que en determinados ámbitos, por ejemplo en la economía digital o en salud, hay una cierta ejemplaridad europea, ¿no? Que se produce en mayor o menor medida, O sea, en algunos casos, pues las empresas simplemente dicen, bueno, para Europa lo voy a hacer así, pero para el resto del mundo de otra forma. Pero no siempre es tan sencillo hacer este desajuste, y entonces este efecto Bruselas, en positivo, se empieza a manifestar. Entonces hay tres cosas, ¿no? El efecto positivo de la regulación, que es un valor en sí mismo, entiendo, porque además la regulación tiene que ver con una concepción determinada de la sociedad, ¿no? Es decir, no lo dejamos a los mercados, lo dejamos a un determinado pensamiento previo, ¿no? La distancia y luego la constante discusión sobre cuáles son las prioridades. Pero aquí la constante discusión o conversación a mí no me parece un problema. Me parece que es parte de la esencia europea. Es decir, si alguien nos hubiera dicho que los fondos Next Generation iban a ser viables hace 10 años, habríamos dicho que aquello era imposible en el marco europeo, no podía ocurrir. Y sin embargo, a base de conocimiento, en el caso de los fondos, que yo entiendo que en este caso la vicepresidenta ha tenido cierto papel activo por el conocimiento presupuestario que tenía, etcétera, que esos fondos van a estar disponibles, bueno, pues eso es un progreso tremendo, porque permite pensar a Europa desde un punto de vista mucho más estratégico. ¿Que el reto no acaba aquí? No. Yo creo que lo veremos durante estos días, porque el siguiente paso que nos estamos encontrando, hablas de geoestrategia, pero cómo plantar cara, en el mejor de los sentidos, a todas las grandes inversiones que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Sí. La administración americana está por invertir $1 billón europeo para hacer la transición tecnológica. ¿Cómo va a responder a eso Europa? ¿Y en qué medida va a seguir manteniendo el principio de solidaridad? Es decir, los alemanes están dispuestos a invertir lo que haga falta, porque tienen los recursos. Pero los países del sur no disponen de esos recursos. Y entonces han empezado a decir, bueno, pues, ¿cómo podemos entonces el principio de solidaridad y la visión estratégica del futuro de Europa, cómo casamos las dos cosas, ¿no? Eso no es sencillo, pero al mismo tiempo yo creo que la historia de Europa, sin llegar al extremo de decir que es una historia de éxito, como se dice en las escuelas de negocios, creo que es una historia que merece la pena considerarse como algo único, ¿no? Es único, es singular, es voluntario y se ha creado, es el mercado más potente del mundo. O sea, entonces eso no es banal, ni mucho menos. Entonces yo creo que tenemos una base excelente, magnífica, para poder seguir pensando en el futuro de Europa. Por lo tanto, sí, si hablábamos necesario, sí, inalcanzable. Hombre, yo creo que quizá Europa no tiene que basarse tanto en los ideales, ¿no?
Es decir, los ideales también, siempre es bueno tenerlos ahí como referentes, como marcos de referencia, pero lo que es importante es una actitud muy pragmática. Y esto quizás suena muy norteamericano, pero es así. O sea, la idea de que los problemas los enfrentamos y los vamos resolviendo, ¿no? Y acabo con... Xavier me ha advertido los minutos, acabo. Hay un historiador americano, no muy reconocido, se llama Schlesinger, un historiador demócrata más o menos de izquierdas, lo que es de izquierdas para Estados Unidos en los años 40, que escribía, decía, los problemas importantes no deben asustarnos, dice, los problemas importantes permanecen, por eso son importantes, porque si no, serían problemas que vamos resolviendo. Entonces, quizá con Europa hay que tomar un poco esa actitud. Tenemos problemas que son importantes y hay que irlos abordando pues paulatinamente y con buen criterio, pero que no tiene que preocuparnos que hayan problemas importantes, no tiene que preocuparnos que los alemanes intenten ser reguladores, porque ellos también cambian, como cambió Jean Monnet y pasó de ser el expropiador de las minas alemanas a ser alguien que de repente empieza a pensar en un proyecto diferente, ¿no? Un proyecto más integrador, etc. Fíjate, las personas cambian y Europa cambia. Entonces, ya acabo aquí. Alfons, un economista con valores y optimista, lo nunca he visto. Muchas gracias. Esto es lo que, si todos conocéis el chiste de Draghi que decía, supongo que lo conocéis, a Draghi le preguntaron una vez, no es un hombre con gran sentido del humor, pero le preguntaron una vez, dice, usted tiene, bueno, en fin, contó un chiste, y el chiste consistía en lo siguiente, imagínense ustedes que hay un hombre al que tienen que trasplantar el corazón, ¿no? Y entonces, y a este hombre le ofrecen dos posibilidades, un joven, en un estado de salud estupendo, magnífico, 25 años, o un banquero central. Y el hombre no se lo piensa un minuto, dice, el banquero central. Y dice, hombre, pero esto es como, porque dice, hombre, porque es que no ha utilizado nunca el corazón este hombre. Bueno, pero tú no eres banquero central. Entonces, muchas gracias. Gracias sobre todo por el esfuerzo y el éxito en dar un elemento de optimismo, ¿no? Decías que los valores son hijos del tiempo. Y es verdad, ¿no? Y esto sí que demuestra que con el tiempo mejoramos, ¿no? Si miramos la diferencia entre esta reunión y el día de la firma del Tratado de la FECA, vemos lo que hemos progresado, ¿no? Porque ese día, la firma es un acto donde hay solo hombres mayores de 50 años, los que firman, el público, los camareros, los fotógrafos, todos son hombres. Esa es la sociedad que hablaba de los mismos valores que estamos hablando ahora. O sea que sí que los valores dependen del tiempo y sí que podemos mejorar, ¿no? El problema es que al mismo tiempo ahora nos pasa algo que nunca había pasado, ¿no? Y es que pasan cosas como, por ejemplo, cuando vemos la opinión del resto del mundo sobre lo que está pasando en Ucrania, vemos que lo que nos parece obvio, es decir, la defensa de los valores universales, que son los nuestros, no es tan obvio para la mayoría de la población de la humanidad y tampoco para la mayoría de los países. Es obvio para la mayoría de las democracias occidentales y las democracias occidentales que hemos exportado a Australia y Japón, nada más. Así que yo creo que una de las consecuencias dramáticas a las que tenemos que hacer frente es en qué medida, al no ser tan universales como creíamos, los valores europeos merecen seguir siendo defendidos, entre otras cosas, dentro de nuestras propias fronteras, porque esto no era necesario hasta hace 10 años, pero hoy sí lo vuelve a ser, ¿no? Y con esto pasamos a Xavier, ¿no? Que nos va a dar otra visión igual de realista y con un lado optimista que la que hemos oído ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias, Xavier. Y muchas gracias también a Josep y a la Escola Europea de Humanitats por organizar este acto. Y bueno, yo discrepo un poco de Alfons y de Xavier también, ¿no? Empezando por el recurso al chat GTP, que me horroriza la inteligencia artificial para definirnos, y creo que ha cometido un error gravísimo este robot, porque hay un valor que para mí es el valor esencial de todos los valores, que es el de la libertad, que no lo he mencionado, ¿no?
Y a mí me gustaría hoy hablar de la libertad, sobre todo, ¿no? Que para mí es el valor fundamental de Europa. Una Europa que desde el siglo XV ha liderado los movimientos sociales que han hecho que el hombre sea más hombre, ¿no? Más independiente, un hombre más ético y más moral. Y Europa creo que ha exportado al resto de sociedades del mundo estos valores que hoy llamamos universales, pero que también estaban en Asia antes que en Europa, ¿no? Nos hemos atribuido desde un punto de vista eurocéntrico de la evolución, que es una crítica que creo que se nos hacen muy justamente desde fuera de Europa. Nuestros valores no son nuestros, son valores de todos y son valores que hacen progresar a la humanidad entera. Entonces, aquí también me gustaría recordar que la Unión Europea se ha definido muchas veces como un club cristiano y que nuestros valores son judeocristianos. Y si tú vas a Turquía, yo he viajado mucho a Turquía y he cubierto muchas veces la política turca, ¿no? El gran resentimiento que hay hacia este club cristiano, ¿no? Ellos que han sido Bizancio, ¿no? Y que han sido cristianos y que tienen cristianos también, son considerados musulmanes, pues la gran mayoría del país lo es, y vetados, por ejemplo, por un país que es ultracatólico como puede ser Francia, ¿no? En el ingreso de Turquía a la Unión Europea. Aquí hay unos valores que nos apropiamos nosotros, los europeos, y que después no aplicamos a otros países. Y esto no es de ahora, esto es de siempre. Estos valores del liberalismo, ¿no? El liberalismo entendido más como lo definía quizás Adam Smith, ¿no? Que no como lo definía la Biblia, un liberalismo de propiedad privada, de libertad individual, de igualdad ante la ley, de tolerancia, ¿no? Sobre todo de tolerancia hacia el diferente. Este liberalismo que tiene un marco también, que es el estado de bienestar, un estado de bienestar que se construye en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial y que es un pilar fundamental de nuestra libertad individual, ¿no? Y de nuestra sostenibilidad, ¿no? La que hablaba antes Alfons, ¿no? Este estado de bienestar y estos valores, cuando hemos ido a otros países, a conquistar otros países, a colonizar otros países, pues no los hemos cumplido. Y Europa, anterior a la Unión Europea, ha vivido con esta dualidad de defender un progreso moral de puertas adentro que negábamos de puertas afuera. ¿Y por qué lo hacíamos? ¿No? Pues por una ambición territorial, por una ambición de las materias primas, por una ambición geoestratégica. Y aquí creo que hemos pecado todos, ¿no? Desde el Imperio Español primero, pues hasta el británico después, ¿no? Aún hoy en países como, no sé, los Países Bajos, ¿no? Vemos que hay un racismo institucionalizado. Hasta hace poco tenían que rectificar, ¿no? Pues la carroza real, porque había unos símbolos todavía ofensivos para muchas culturas que habían sido colonizadas por los holandeses. Y no deja de ser una de las democracias más avanzadas del mundo, al mismo tiempo la de los Países Bajos, ¿no? O sea que seguimos en esta gran contradicción entre los valores abstractos, ¿no? Y nuestra incapacidad para bajarlos a la tierra y convertirlos en algo práctico, ¿no? Es curioso que este marco, en este Edén que nos hemos dado, que es la Unión Europea, y que creemos que todo el mundo quiere ser europeo, y en parte tenemos razón. Yo creo que no hay proyecto hoy en día en el mundo más ilusionante que el de la Unión Europea, y lo que se construye en Europa, como decía antes Alfons y ponía el ejemplo de la regulación, Europa es la potencia más reguladora del mundo, pero es que regulamos hasta cómo han de ser la piel de plátano.
sí, 1, 2, provant, sí, ei sí, 1, 2, provant. Vale. Hola. Ok, vale, doncs farem amb el micro. Bueno, estaba diciendo antes de que las interferencias que este marco tan idílico que nos hemos dado, ¿no? de respeto a la ley de tolerancia, de igualdad, etcétera, etcétera, no nos puede proteger paradójicamente, ¿no? de todos los males que nos acechan, ¿no? Y que no solo que no nos puede proteger, sino que el mismo marco los potencia. O sea, potenciamos el militarismo, el ultraliberalismo, el imperialismo. Son perversiones del sistema, ¿no? Como un cáncer que tiene el mismo sistema, que al mismo tiempo pues, metastatiza en otros países del mundo, ¿no? Y pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? El intento pacificador de Francia en el Sahel. El fracaso enorme de Francia en el Sahel, con sus tropas intentando contener al Estado Islámico, y como hace 4 días en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, la gente se manifestaba en las calles con banderas rusas. Prefieren al Estado Islámico y prefieren a Putin antes que a Europa, ¿no? ¿Y esto por qué? No somos tan buenos, no tenemos tantos valores, no todo el mundo quiere venir aquí, toda la inmigración que se agolpa en las vallas de Melilla, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no hemos sido capaces de convencer, ¿no? Esta Europa que la semana pasada aprobó el Consejo Europeo destinar dinero por primera vez a la construcción de vallas perimetrales, ¿no? Estas vallas que controlan a la inmigración. Una Europa que levanta vallas físicas, ¿no? Es una Europa que se encierra en sí misma. Es contraria completamente a esta Europa abierta y cosmopolita, que se ideó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar otro conflicto territorial en Europa. O sea, construimos las mismas vallas, las mismas barreras que propiciaron, ¿no? Yo creo que el auge de los nacionalismos, ¿no? Y después el conflicto territorial que conlleva el nacionalismo intrínsecamente, ¿no? Entonces, estas contradicciones yo creo que se reducen, ¿no? al concepto de libertad. Y aquí, porque sería lo único que yo veo que puede unir a un ultracatólico húngaro o polaco con un ultraliberal progresista de Podemos en España, ¿no? O alguien de Vox con alguien de pro-Brexit, alguien que vota a Le Pen, ¿no? Con alguien que pudo haber votado a Draghi en Italia. Bueno, a Draghi no lo votaron, pero bueno, al socialismo italiano, ¿no? Este es el único concepto, porque ni siquiera los derechos humanos son comunes, ¿no? El derecho a la salud reproductiva de la mujer, ¿no? Pues es contestado en Polonia y en Hungría, mientras que nosotros lo defendemos. Y quizás derechos fundamentales como este, me refiero, ¿no? No nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y ahora ya va Hola, ¿sí? Vale. Bueno, pues que yo creo que al final el mínimo común denominador es la libertad. Y la libertad es abstracta, pero al mismo tiempo es muy concreta, ¿no? Antes Alfonso hablaba de que los valores hay que bajarlos a la tierra porque si no, no tiene sentido hablar de ellos, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en los 10 mandamientos, ¿no? Y muy pocos los cumplimos, ¿no? Entonces, ¿cómo bajamos a la tierra la libertad? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a defender nuestra libertad individual? Yo creo que cada vez estamos más cerca de sacrificarla en aras del status quo. Yo creo que nos hacemos la pregunta al revés. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar de nuestra libertad por mantener el status quo? ¿Por qué no me toquen las pensiones? ¿Por qué no me toquen la sanidad? ¿Por qué no vengan inmigrantes que me van a quitar el empleo o me van a quitar el subsidio? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Y aquí es cuando entra el populismo. Y aquí es cuando entran estos partidos de extrema derecha y de extrema izquierda prometiendo la luna y votamos a estos partidos. Y lo importante no es que los votemos, lo importante no es que en Alemania el 15% de la población del censo electoral vote Alternativa por Alemania, que es un partido de corte neofascista, ¿no? Sino lo que para mí es gravísimo es cómo después los partidos que tienen las mayorías se dejan influir por estos extremismos, ¿no? Y llevan a cabo políticas
que están en contra de sus valores políticos y de sus ideales democráticos, y lo hacen por oportunismo electoral, ¿no? Para mantener el poder, ¿no? El poder lo único que busca es perpetuarse en el poder, con lo cual aquí hay una endogamia del poder terrible, ¿no? Que nos provoca, ¿no? este choque constante con estos valores que queremos defender, ¿no? Bueno, como dijo Aristóteles, sin libertad no hay dignidad. Yo creo que este es el primer idea que hemos de tener clarísima, ¿no? ¿Por qué? Porque también un Estado que no garantice la dignidad de sus ciudadanos no tiene razón de ser. Y por eso hoy en Francia hay las manifestaciones que vemos los fines de semana contra las pensiones, por ejemplo, ¿no? O el movimiento de los lazos amarillos, de los chalecos amarillos, o el movimiento de los indignados. Indignados se llamaban, ¿no? Los del 15M. Gente que considera que ha perdido su dignidad, que ha perdido sus derechos sociales, porque le tocan las pensiones. Y que dices, bueno, total, pasar de 62 a 64 años la edad de jubilación, cuando en España se está debatiendo alargarla hasta los 67, pues de que se quejan los franceses. Es igual este detalle. Lo importante es que se le está restando un derecho adquirido. Y cuando el pragmatismo del Elíseo de Macron dice, bueno, es que no tenemos dinero para pagar las pensiones, ¿qué va a costar pagar las pensiones? Y al mismo tiempo Macron dice, vamos a gastar 100.000 millones de euros en los próximos 7 años para mejorar nuestra defensa. 100.000 millones de euros en 7 años es más de lo que necesita el Tesoro francés para garantizar las pensiones de los baby boomers. Entonces, ¿cómo le vendes tú a un francés, que quiere decir a un europeo, que hemos de invertir en defensa, en un concepto tan abstracto como la autonomía estratégica, que por cierto no todo el mundo en Europa la quiere? Hay muchos países europeos que prefieren la dependencia estratégica de Estados Unidos, como ha sido desde la Segunda Guerra Mundial, que es lo que nos ha hecho ganar la Guerra Fría y progresar durante todos estos años, y no se fían de la autonomía estratégica de Europa, ¿no? Entonces, esta dignidad, ¿no? de estas personas que se extrañan al escuchar que el Estado va a invertir en hidrógeno verde antes que en médicos de familia, ¿no? Bueno, ¿qué es el hidrógeno verde? Bueno, sería importantísimo, no podremos encender la luz sin hidrógeno verde, pero ¿y médicos de familia hoy? ¿No? La crisis sanitaria, vemos la gente saliendo a las calles en Madrid, ¿no? 100.000 personas también este fin de semana en Madrid protestando por algo que se pensaba que después de la pandemia ya era algo clarísimo, ¿no? Una reforma de la sanidad para fortalecer a los médicos y a las enfermeras, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas que yo creo que es conveniente tener muy claro para salir adelante, ¿no? y ofrecer una perspectiva de salida, la luz al final del túnel. Uno es la regulación, como dice Alfons, pero ¿qué regulación? La regulación, yo creo, más importante y la más difícil de hacer es la regulación del capital. Si no somos capaces de regular el capital, no va a haber ningún valor que se sostenga. Fijaros en China. China le ha cortado las alas al capital. Xi Jinping ha sometido a los capitalistas chinos a la doctrina del Partido Comunista y a su propia doctrina como presidente. Hay un paternalismo en China, ¿no? Que en el Xi Jinping se presenta como el gran padre de la patria. Ha dominado al capitalismo. Claro, es un Estado comunista, diremos, ¿no? No, pero también es un Estado capitalista, ¿eh? Un país, dos sistemas. Ha dominado al capitalismo. Veremos qué resultado tiene, es incierto, ¿eh? Hasta ahora China ha desafiado todos los criterios de conocimiento. También decíamos que no podía haber crecimiento sin democracia y ha habido crecimiento sin democracia. China ha conseguido el progreso en 40 años que a Estados Unidos le ha llevado 170 años conseguir. Ha arrancado de la pobreza cientos de millones de personas. El modelo chino durante la pandemia, centralizado, con ayuda de la tecnología, porque la tecnología nos ayuda a centralizar el poder, es decir, la tecnología es una gran amenaza para la democracia, para nuestras propias libertades individuales, porque ayuda a concentrar el poder y ayuda a los autoritarismos más que a las democracias, que se distinguen por su descentralización. Este autoritarismo chino era un referente durante la pandemia, lo están haciendo mejor.
¿no? Tienen más recursos. Aquí estamos discutiendo, no sabemos qué hacer, ellos lo tienen más claro. Luego se demostró todo lo contrario, ¿no? Pero aquí hay una tentación, ¿no? Que es el parecernos a ellos, y un deber nuestro, que es regular el capital. Fijaros lo fácil que es regular los derechos. En España se aprueban leyes para proteger a la mujer de los depredadores sexuales, para proteger la identidad de género. Sobre los valores es muy fácil legislar. Ahora, la ley de la vivienda, que se está discutiendo ahora, es muy difícil. ¿Por qué? Porque toca de lleno al capital, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Hemos de hablar de un neocomunismo, hemos de hablar de unos valores de compartir, de reciclar, hemos de replantearnos la propiedad privada como hemos la conocido hasta ahora, hemos de frenar el consumismo, con lo cual hemos de renunciar a los beneficios de las empresas. Todo esto es lo que se ha de regular antes que, o al margen de regular, pues cómo ha de ser el vidrio de este cristal, ¿no? Para que no se rompa, ¿no? Que es lo que hace muy bien Europa, ¿no? Y yo creo que ahí estamos todavía lejos, pero ahí hay un camino. Y el camino lo marca la sociedad civil. La sociedad civil siempre ha estado en el origen de los movimientos europeos. O sea, si somos hijos de la Revolución Francesa, porque hubo un movimiento social en Francia. Esta oposición al arbitraje de los absolutismos, de las monarquías absolutistas, llevó a una ciudadanía a la calle, y de esta ciudadanía nació una burguesía. Y de esta burguesía nació una pequeña burguesía, ¿no? Que serían nuestras clases medias. Y esto es nuestra identidad. La identidad europea, el gran valor europeo, es haber creado una clase media sostenible, con un estado de bienestar, con una educación, con unos derechos muy consolidados, ¿no? Y es esta clase media la que está en peligro. Esta clase media es la que sale a la calle. ¿Por qué? Porque se ve proletarizada, pierde poder adquisitivo, está muy insegura de lo que va a pasar mañana. Las máquinas, la influencia de la inmigración, las guerras, etcétera, ¿no? Y toda esta desorientación, yo creo que tiene mucho que ver con la dignidad, con nuestra dignidad, y con, al mismo tiempo, la necesidad de ser dueños de nuestro propio destino. No somos dueños de lo que nos pasa. La ciudadanía está tan desorientada como las jerarquías. No podemos controlar los acontecimientos que inciden directamente en nuestras vidas. Nos suben el recibo del gas porque hay una guerra en Ucrania. Yo no puedo evitar la guerra en Ucrania. ¿Qué he de hacer para evitar la guerra en Ucrania? ¿Cómo? Es imposible. Bueno, pues hay movimientos sociales de salir a la calle, movimientos de sociedad civil consolidada. Y aquí hay un dato que me gustaría pues acabar con esto, ¿no? Con la desobediencia civil. ¿Tenemos derecho a la desobediencia civil? ¿Tenemos derecho a oponernos a los poderes públicos porque los poderes públicos son incapaces de proteger nuestros derechos más fundamentales, de garantizar nuestro futuro? ¿Tenemos derecho? Tenemos derecho, claro que sí que tenemos derecho. Lo que pasa es que el discurso oficial ha criminalizado la desobediencia civil y la disidencia, la ha equiparado con la disidencia. Habermas, el filósofo alemán, decía clarísimamente que la desobediencia civil es necesaria en la democracia, es una herramienta esencial de la democracia. ¿Por qué? Porque es el último recurso que tiene la ciudadanía. Cuando la ciudadanía choca contra un parlamento que no es capaz de hacer lo que ha prometido, ¿no? Pues ha de salir a la calle, ¿no? Y como una democracia trata esta disidencia basada en unos valores cívicos de construcción de un futuro en común. Cuando vemos cómo se trata esta disidencia, tendremos una idea de la madurez de esa democracia, ¿no? Pues desde la dictadura, que anula completamente la manifestación privada o pública, ¿no? de unas ideas, ¿no? Con represión, hasta aquellas democracias muy consolidadas que toleran. Y no solamente toleran, sino que toman medidas en consecuencia de esta protesta pública, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos con el Black Lives Matter, ¿no? Que sería quizás el último movimiento social importante, ¿no? De defensa de los valores de la vida y de la dignidad de la vida de los negros en Estados Unidos, ¿no? Pues yo creo que aquí Europa es donde tenemos que poner el acento y yo creo que la gran esperanza que tenemos, y
la gran ilusión, ¿no?, es que vemos a la gente todavía con la energía suficiente para movilizarse y desafiar al poder allí donde el poder fracasa. Muchas gracias. Vale, así, muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias. Esto ha sido muy interesante y yo, mientras te oía, estaba esperando con ansiedad creciente que llegaras a la conclusión a la que a mí me gustaría que llegara esta sesión, ¿no? Y es que el concepto que nos falta para sortear esta distancia entre los valores y la realidad no es la libertad, sino la desigualdad, ¿no? Porque yo creo que lo que realmente le resta credibilidad a los valores europeos, para los ciudadanos europeos, esto que se manifiestan en París, ¿no?, y para el resto del mundo, es que hemos llegado y hemos tolerado, debido a la falta de regulación del capital, por ejemplo, hemos tolerado un nivel de desigualdad que era inconcebible hace 30 años y que ha llegado a un extremo que le quita legitimidad al proyecto europeo, a los proyectos nacionales, a las ambiciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si la Unión Europea, pero eso es para que empecemos a discutir, que si la Unión Europea quiere ser creíble y quiere tener unos valores que no sean solamente abstracciones, sino que tengan una conexión con la realidad de lo que hace cada día, tiene que dotarse de mayores armas para reducir las desigualdades dentro de la Unión Europea y fuera. Y esto, yo creo, es como si dijéramos el pecado original de la construcción europea, porque la solidaridad no estaba nunca en los planes de la Unión Europea en su origen, como no lo estaba el progreso en general, ¿no? Es decir, no solamente la firma del tratado de la CECA eran todo hombres, sino que en Francia la contracepción fue legal en el año 1967. Y cuando se firmó el tratado de la CECA y el tratado de Roma, todavía en Oxford había cuotas que limitaban el número de mujeres que podían acceder como estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es quizás la luz al final del túnel de que la Unión Europea puede tener valores creíbles si los asocia con la reducción de las desigualdades y con instrumentos adecuados. Y por eso podemos ser optimistas, porque como decía Alfonso, con los fondos Next Generation, con lo que está haciendo ahora Europa, que ha abandonado la austeridad, tiene posibilidades de llegar a un punto donde valores y realidad estén más próximos, ¿no? Pero hablo demasiado. No, fíjate que Macron no tiene dinero para pagar las pensiones y no se plantea un impuesto a los ricos. Fíjate la polémica que ha habido en España cuando se ha planteado un impuesto a los bancos, ¿no?, por el beneficio extraordinario que han tenido, miles de millones de beneficio extraordinario, y la polémica que se creó cuando se les plantea un impuesto extraordinario a los bancos, ¿no? Unos bancos que fueron rescatados con casi 60.000 millones de euros, que me parece que los que han devuelto solamente un 10%. Paula, ¿quieres hablar? Rápidamente. Bueno, primero agradecer la invitación y después agradecer las intervenciones, ¿no? Y solo lanzo ahí, igual no sé si es provocatorio o no, ¿no? Pero se trata de debatir, ¿no? Por igual, muy de acuerdo con lo que se decía sobre que si no reducimos las desigualdades podemos hablar de valores europeos en abstracto, pero no hay manera de aplicarlos. Y después, en la intervención de Javier, pues yo he tenido, no estoy diciendo que Javier lo dijera, pero sí que es lo que a mí me ha acabado, digamos, interpelando, que detrás dice, bueno, ¿por qué en el fondo no somos creíbles? En el fondo también no somos creíbles porque es indudable que detrás de lo que llamamos valores europeos occidentales, o valores europeos a secas, o valores universales a secas, hay, desde un punto de vista como mínimo histórico, aquí saco, digamos, los galones de la profesión, un planteamiento que es claramente colonial. Y entonces, esto, de alguna manera, o lo metemos dentro de la ecuación o no entenderemos de lo que estamos hablando. Y me refiero a esto también, y lo vinculo, digamos, de alguna manera a lo que comentaba ahora a Xavier Prats, en torno al tema de las desigualdades, entendida evidentemente como desigualdades socioeconómicas, la regulación del capital y, por lo tanto,
también la vuelta a una idea que ha sido plenamente, digamos, europea, de que la propiedad privada tiene limitaciones, que son el interés público. No es, o sea, no nos inventamos tampoco nada de otro jueves. Sino que cuando hablamos de desigualdades también yo creo que deberíamos tener en cuenta las de procedencia. Y aquí hay una asignatura pendiente pues enorme. Hemos pasado, si solo nos queremos, digamos, ceñir a los últimos años, a una operación sobre las fronteras como era Mare Nostrum, que incorporaba, digamos, elementos de facilitación de la entrada ¿no? de personas que venían de fuera de Europa, a un paradigma que es totalmente, digamos, de cierre total. Entonces, digamos, la poca credibilidad viene también de aquí. Lo que no puede ser es hablar de valores universales que valen solo para la gente europea, no valen para los otros países, pero ni siquiera para la gente con la cual convivimos y de la cual dependemos, y que son nuestros vecinos y nuestros, en fin, nuestros compañeros de trabajo o lo que sea, que sencillamente pues tienen la circunstancia de que no han nacido en Europa. Ya está. Si queréis, continúo yo en esa misma línea. Bueno, también, por supuesto, gracias por la invitación. Dos temas. Uno, creo que esto se traduce en incoherencia. Lo que nos pasa es una falta de coherencia, no solo en la cuestión de los valores, sino en la aplicación de muchas otras políticas. Por un lado predicamos, por otro lado actuamos. Es cierto que muchas veces no tenemos todavía o no tenemos las herramientas necesarias para ser todo lo coherentes que debiéramos, pero eso es, creo, de lo que más nos pueden acusar. Y luego el tema de la universalidad de los derechos, que es de los más fascinantes que me parece que hay ahora encima de la mesa del debate global, ¿no? Decías, Xavier, lo de la libertad, y en un momento dado te has pasado a la dignidad. Y yo no los asocio. Yo no creo que, por ejemplo, la población china sea menos digna que la población europea, porque gozan de una libertad entendida de otra manera. Y ahí es donde creo que nos estamos encontrando, insisto, por una parte la falta de coherencia, la falta de aplicación de principios y por otra parte otros modelos que para sus poblaciones son perfectamente válidos. A mí no me gustaría vivir bajo el régimen de China, hay muchísima gente que se opone a cómo el régimen chino funciona y hay muchísima gente que no. Mencionabas también el origen asiático, ¿no?, de algunos de estos valores. Hay puntos de confluencia en lo universal y hay puntos de divergencia. Y ese es el desafío que ahora mismo tenemos. Cuando Xi precisamente defiende frente a nuestro supuesto valor universal, o derecho universal, mejor dicho, estoy ahora también mezclando derechos y valores, ¿no? Los derechos como traslación de esos valores. Ellos defienden el derecho económico por encima de esa libertad, porque el primer valor es dar de comer a todo el mundo, el segundo valor es que todo el mundo tenga una vida digna, y eso se adquiere por la parte económica, no tanto por la de las libertades. A veces es difícil de cuestionar. O sea, con nuestra superioridad moral, supuestamente, sí que lo podemos hacer, pero en la práctica pues no está funcionando, ¿no? Ahí lo dejo. Yo estoy un poco en desacuerdo porque no es que no queramos ser chinos, es que yo soy un férreo defensor de los valores absolutos como valor. O sea, la libertad es la misma aquí que en China. No es que en China, sí, el concepto de libertad es el mismo que aquí que en China. ¿Por qué el chino no tiene que tener la libertad que yo tengo? ¿Por qué un chino ha de vivir sometido a una jerarquía que yo no tengo? Porque aquí hubo una revolución francesa que permitió la emancipación del hombre y del ciudadano. ¿Por qué? Porque eso es su cultura. Estoy completamente en desacuerdo. Como que estoy completamente en desacuerdo en que la mujer ha de llevar velo en el Islam porque es su cultura. Yo creo que este multiculturalismo nos ha hecho muchísimo daño. Yo creo que hay unos valores, no es una superioridad europea, es una superioridad moral universal. Nadie ha de ser obligado a ser lo que no quiera ser. Y esto fue la gran conquista europea. Pero por eso mismo, ¿no? Hay nadie que vaya a hacer lo que le quiera, por eso hay que preguntarle a ellos lo que quieren, ¿no? Decías... Pero si no pueden responder en libertad,
Pero claro, tú no le puedes preguntarle a una chica en Marruecos si lleva velo o a un chino que trabaja 12 horas al día y no tiene ni un solo día de vacaciones, ni un solo derecho laboral, si está contento con su vida. Citabas como ejemplo de valor universal los 10 mandamientos. Para mucha gente, por ejemplo, para mí, no son en absoluto valores universales. Son los valores de una sociedad muy rural, muy patriarcal y muy pastoral, que hoy en día serían muy lejanos de lo que mucha gente considera como valores universales, ¿no? Pero bueno, la pregunta no es tanto los valores de la humanidad, sino, como decía Cristina, de qué manera podemos conseguir que Europa tenga unos valores que sean aceptados universalmente, o quizás resignarnos a que los valores también tienen que tener un elemento relativo, ¿no? Pues eso es lo que la manera en que Europa se manifiesta y de qué manera podemos defender nuestros valores, o bien como universales o bien como legítimos, es la cuestión para la construcción europea, ¿no? Pero Luis quería hablar. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Josep y Xavier, por esta invitación y a todos vosotros por tener la oportunidad de charlar con vosotros. Yo quisiera cambiar un poco el paso, si me permitís, siguiendo además la indicación de Xavier, de intentar ver si podemos ser positivos. Fijaos que hay una cosa muy interesante y es que cuanto más crisis tenemos, cuanto más nos adentramos en la policrisis, más capacidad de optimismo está surgiendo en Europa. Es decir, el europesimismo es anterior, yo diría, casi a la crisis financiera, porque efectivamente hemos avanzado muchísimo desde entonces. Se ha hecho cantidad de cosas positivas en Europa, en todos los territorios, económicos, bancarios, eurobonos, en cuestión sanitaria. Entonces, claro, yo me atrevería a decir que el principal valor europeo, el que más define el principal valor europeo, es, por supuesto, perfectamente universal y es el que además nos tiene más, en estos momentos, más preocupados y ocupados, y es un valor que yo diría que es, en el fondo, el más político y es el que nos define por nuestra presencia y nuestra actividad exterior. Y es que es el territorio, Europa es una idea surgida en el territorio, precisamente donde se ha producido la mayor desigualdad de la historia de la humanidad, donde se ha producido la mayor violencia de la historia de la humanidad, pero resulta que hemos decidido desde hace 80 años que lo que queremos es resolver los problemas a través de la cooperación política y de las instituciones multilaterales. Y dejando además al arbitraje de los problemas, cuando no quedan resueltos, dejarlo en manos de la justicia. Es decir, siguiendo además el patrono que viene del derecho romano. Entonces yo creo que esto no tiene discusión. Es decir, esto es universal. Porque frente a esto sí hay una alternativa, que la conocemos. Y se llama Vladimir Putin. Y se llama el método ruso de resolver las dificultades. Por lo tanto, yo creo que es decir, no sé si Europa algún día será algo más de lo que es ahora, no lo sé. La verdad es que lo que es importante es que el valor, que es el método, que es el camino, se mantenga. Y yo creo que estamos en el buen camino y estamos avanzando en este camino. Y lo que muchas veces nos perturba y nos fastidia es la creación de expectativas excesivas y de ilusiones producto de idealismos políticos que luego no tienen capacidad, no se pueden traducir en cuestiones prácticas. Pero si entendemos que este es nuestro camino, es el buen camino, más un camino, cuidado, que también creo que nos equivocamos si solo atendemos a la Unión Europea. La Unión Europea es verdad, es el corazón institucional, un corazón además que es una superpotencia en una cuestión muy importante, que es una superpotencia normativa, no lo es militar, pero es normativa. Y, por ejemplo, en la política de sanciones, el papel de la Unión Europea es central, es absolutamente central y se proyecta sobre el conjunto del mundo. Pero no es la única institución. Yo creo que en estos momentos, y la experiencia, en este camino ya nos hemos encontrado ahora con una cuestión fundamental, que es que Unión Europea y Alianza Atlántica, mal les pese a muchos, incluido yo mismo, por el historial que todos tenemos de nuestros más intensos o menos intensos antiamericanismos y antiatlantismos, la Alianza Atlántica en estos momentos es parte indisociable del proyecto europeo. Como no es el Consejo de Europa, por supuesto,
con toda la política de derechos humanos. Creo que en este compacto Europa está avanzando, Europa está en el camino adecuado, lo que luego hay que tener en cuenta que además de estas tres instituciones tenemos los Estados socios, que ahí es donde está la madre del cordero de la democracia y donde yo creo que es donde encontramos los problemas de verdad, de las grandes desigualdades, de las grandes injusticias, de la fiscalidad que no funciona. Pero el proyecto europeo, de verdad, yo creo que podemos defenderlo con la cabeza bien alta y además en estos momentos en que está impugnado desde las armas, que es lo que precisamente le da el mayor relieve y la mayor fortaleza. Gracias. Victoria y Ayala. Sí, yo sigo con una de las cosas que ha dicho Lluís y añado otra en el debate, ¿no? En relación, lo que decías está en la línea de lo que citó siempre Jean Monnet, ¿no? De Europa se va a construir, se va a forjar en tiempo de crisis, ¿no? Y cómo estas crisis han podido permitir avanzar o aprender incluso de los errores del pasado. La troika con la austeridad no se puede comparar con la crisis del COVID y los Next Generation que han venido, ¿no? Como estímulos a la economía también para conseguir esta convergencia de oportunidades. Con lo cual yo estoy de acuerdo con esto, con que las crisis ayudan a avanzar, pero hay que poner, creo, en esta ecuación el tema, cuando hablamos de valores, en el fondo hablamos de derechos muchas veces, ¿no? Los derechos que tienen los ciudadanos, que tienen las empresas, no es lo mismo, pero está relacionado con todo el mundo de la Carta de Derechos, etcétera, etcétera. Y aquí es importante ver, desde mi punto de vista, analizar qué sucede cuando no se cumple uno de esos derechos o valores fundacionales de la Unión Europea, porque en última instancia tiene que hacer de árbitro de todos estos sistemas político-institucionales de los Estados miembros, pues que a veces no siguen estrictamente este espíritu fundacional. Y aquí es importante ver que hay diferentes cartas en el tema de los derechos. Hay la europea, pero también hay, como decías, la del Consejo de Europa. A veces se acude a una, a veces se acude a otra. A veces se acude a unos tribunales, a veces se acude a Estrasburgo, y es este marco complejo en el cual se puede cumplir esta normativa y esta regulación europea. Que la Comisión Europea se atreva a multar a Polonia cuando no cumple con estos valores o estos derechos es importante para este avance de la Unión y para esta superación de los problemas. Que cuando hay una crisis de unos derechos que son muy derechos del futuro, como los derechos digitales, y hay un ataque como el que se ha sufrido en Cataluña con el tema Pegasus y las instituciones europeas no tienen una respuesta contundente a una vulneración que está relacionada con el derecho a la intimidad que forma parte del compendio europeo, esto supone o crea la oportunidad de avanzar o también estancarse en la legitimación del proyecto europeo, ¿no? Y finalmente, añadir como última idea para el debate, que en estas situaciones de crisis muchas veces lo que ha pasado, y aquí lo vemos con las crisis que hemos tenido, ¿no? La crisis financiera, por supuesto la del COVID, pero también la del Brexit, y puede ser también, estas mayoritariamente, y también la de Ucrania en menor medida, un poco la reacción que ha habido, este es mi punto de vista, es que cuando ha habido una de estas crisis, los Estados miembros han ejercido su poder, y ahora hablo un poco de gobernanza porque está relacionado, los Estados miembros han ejercido su poder por encima de lo que les otorga el marco de derecho comunitario, es decir, se han extralimitado respecto a las competencias del Consejo Europeo. Y aquí ha habido unos Estados miembros omnipoderosos que también han determinado, más allá del propio derecho de la Unión Europea, cómo se han valorado, cómo se han cumplido o no estos derechos, valores y cómo esto condiciona la política. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias. Ariane, ¿querías hablar? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias lo primero por la invitación, que es mi primera intervención, ahora que me acerco a esto. Yo quería contestar un poco a lo que comentabas, Lluís, sobre el hecho de que efectivamente yo creo que estamos de forma innegable avanzando en términos de integración europea, de crisis en crisis, ¿no? Estamos saliendo más unidos del COVID, más unidos de la guerra de Ucrania. Incluso podríamos hablar que del tema de la guerra estamos saliendo más unidos como poder normativo, ¿no? Pero yo no tengo claro que este avance en la integración europea se esté
yendo en paralelo, digamos, con un avance de valores. Yo no tengo nada claro que estemos avanzando en estos valores europeos. Y en este sentido yo creo que mientras sigamos, pues lo que comentábamos antes, ¿no?, cerrando fronteras, parece que hemos abierto fronteras solo para los refugiados ucranianos, ¿no? Si es refugiado pero de otro sitio ya no está tan abierta, ¿no? Y sobre todo también si seguimos con una incapacidad crónica de enfrentarnos a las desigualdades internas que están saliendo o surgiendo dentro de nuestros países, tengo la sensación de que sí avanzamos como Unión Europea, nos enfrentamos a crisis económicamente, probablemente, incluso a nivel estratégico, que hablaremos más en la próxima sesión, estamos saliendo más fuertes, pero yo creo que estamos dejando los valores un poco de lado. Y en ese sentido, Alfons, comentabas antes que igual deberíamos basarnos menos en ideales y simplemente ser más pragmáticos. Yo creo que en este pragmatismo sí deberían caber tal vez un poco más los ideales. O sea, yo creo que si realmente queremos tener esta fuerza como integración europea, debería caber pues realmente valores como la dignidad, la igualdad. A mí me parece que personalmente que la libertad y la igualdad son tal vez los más importantes, porque creo que sin igualdad es muy complicado poder elegir, ¿no? Lo que tú decías antes, podemos preguntar a muchas personas si les parece bien o mal su situación, pero probablemente si no están en capacidad de decidir no sirve de nada que haya esta libertad sobre el papel, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un elemento un poco preocupante de que estemos avanzando en la integración pero no necesariamente avanzando en los valores. Un comentario. Claro, a mí me parece evidente que la Unión Europea representa en este momento en el mundo la democracia y la libertad a un nivel superior a los demás. Esto me parece evidente y está, yo casi diría, demasiado asumido, porque de tanta autocomplacencia puede ser muy vulnerable, ¿no? Pero claro, no podemos olvidar nunca que la libertad y la democracia tienen una vulnerabilidad. Tienen una gran vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ofrecen cauces que los otros no ofrecen. Y a mí en este momento lo que me preocupa en Europa es el crecimiento sistemático del autoritarismo postdemocrático, que se cuela por las instituciones europeas permanentemente, desde hace mucho tiempo, y está creciendo, y bueno, y sí, nos lo miramos con una cierta inquietud, pero al mismo tiempo con una cierta normalización. A mí me sorprende cómo se normaliza Vox, cómo se normaliza la extrema derecha italiana, cómo se normalizan toda una serie de fenómenos que evidentemente se benefician de la libertad, y me parece que este riesgo lo tenemos que asumir, porque si no recortaríamos nuestras propias democracias, pero que o hay una reacción de la población o la defensa de las instituciones sea difícil. ¿Por qué? Pues porque sí, porque en el fondo el problema es el de las desigualdades. Y las desigualdades son las que hacen que la sociedad sea penetrable por este tipo de discursos. Si el autoritarismo postdemocrático progresa, es sencillamente porque la gente se siente insegura, se siente a precario, se siente y no ve que las instituciones europeas la defiendan suficientemente. Y para mí este es el nudo de la cuestión. Sí, un poco al hilo de lo que comentas y por comentario que hacías, Ariane. Cuando yo me refería al pragmatismo, no me refiero a soluciones sencillas, sino a que los problemas deben abordarse en toda su complejidad. Entonces, una referencia al estado del bienestar, es decir, hay que defender el estado del bienestar, por supuesto hay que defender el estado del bienestar, y por supuesto que el estado del bienestar incluye educación, sanidad, etcétera. Pero cuando uno baja al detalle de lo que quiere decir defender el estado del bienestar, es cuando los problemas comienzan. Y es cuando uno dice, vamos a ver, y pongo el ejemplo sencillo que todos conocéis, cuando se hace el primer informe de Lord Beveridge sobre las pensiones en Inglaterra, la edad media del varón inglés son 68 años, me parece que era. Entonces, bueno, ¿se puede pagar eso? Sí, se puede pagar, claro que sí. Cuando estamos hablando de que esto se extiende 6 años más, la complejidad se dispara. Cuando hablamos de educación, hace una semana hablaba con un rector de una universidad japonesa y me decía, yo no puedo incorporar ningún profesor a la universidad pública, porque el Estado tiene un déficit del 200 y pico % y no estamos autorizados a abrir ninguna plaza. Y ese es el problema que tiene. Entonces, claro que sí, claro que defender el estado del bienestar, pero la salida no es sencilla. Entonces quiero decir, y aquí podemos seguir ampliando el debate, ¿no? Quiero decir,
pirámide social invertida, etcétera. Entonces pasan un montón de cosas que hacen que la defensa del estado del bienestar requiera de un trabajo complicado, y digo simplemente complejo, y que hay que sentarse ahí y abordarlo en toda su complejidad. Nada más. Sí, no, quería tocar otro tema que creo que está muy vinculado a los valores más genuinos, más ilustrados, no los metodológicos. Lo ha sacado a colación Paola con todo el acierto, que es la factura postcolonial, que yo creo que es una de las claves de las dificultades que tiene ahora mismo Europa para encontrar una mínima comprensión en África, en Asia e incluso en América Latina. Es verdad, es decir, yo creo que hay dos. Esta es la factura postcolonial que se ramifica en dos partes. Una, que es la cuestión de las vallas. La falta de una política de asilo y de inmigración es una de las grandes catástrofes que sufrimos en este momento. Porque tenemos que tener en cuenta que el problema no se resuelve abriendo las fronteras. Esto no sucede. Esto no sucede. El problema se resuelve con una política de asilo y de inmigración coherente, democrática, bien discutida. Y ahí hay un problema que tenemos que... Yo he querido ser optimista, aquí soy pesimista. Porque tenemos los estados, las instituciones, es muy difícil. Y luego está la factura estrictamente postcolonial. Esta sí que es durísima, porque además es de cada uno de los estados. Países Bajos tienen la suya. Francia tiene la suya. Yo diría que incluso el único país que no la tiene es Alemania. Es Alemania, por razones obvias. Y nos encontramos más con la paradoja, la ironía trágica de que en estos momentos yo hablo de factura postcolonial porque Europa no es colonial, no es colonialista ya, no es imperialista. Si hay alguien imperialista en estos momentos, son China y Rusia. Es decir, ¿por qué se va a Francia de África, donde le han llamado los estados, los gobiernos electos allí para combatir al terrorismo? Porque Rusia está desarrollando una política imperialista muy inteligente, que combina la explotación de minera y de materias primas, la explotación de carne de cañón, porque está reclutando a las milicias Wagner en África, y la seguridad de los dictadores. Entonces, claro, esto Europa no lo ha sabido resolver, Francia sobre todo no lo ha sabido resolver. Es decir, aquí tenemos un problema muy serio que nos convierte a los europeos de hoy, que no tenemos ya nada que ver con nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, catalanes incluidos, esclavistas, nos convierte en los culpables de lo que está haciendo Rusia y China. Entonces, claro, yo creo que ahí hay una falta de inteligencia política europea, de cada uno de los países socios, de las sociedades civiles, para resolver este problema que conduce al problema de los dobles estándares, con un añadido que es más contemporáneo, no se puede olvidar. El añadido contemporáneo son facturas mucho más recientes, no podemos olvidar las guerras de Irak y de Afganistán, Abu Ghraib, toda la guerra global contra el terror, no podemos olvidar la presidencia de Trump, lo que ha significado de inhibición y de destrucción del orden internacional. Claro, todo esto nos lleva a esta situación tan absurda en que resulta que los países que han sufrido más el imperialismo y el colonialismo se están rindiendo ahora a las propuestas del cinturón del Belt and Road chino, que es un proyecto camuflado imperial. Dices, bueno, esto, en fin, pues tenemos que espabilar en ese sentido. Bueno, yo creo que la Unión Europea, nadie destina más dinero, más recursos al desarrollo de otros países que la Unión Europea. La Unión Europea es el gran benefactor del mundo de los países en vías de desarrollo. Lo que pasa es que ella vincula esta ayuda al desarrollo al cumplimiento de unas normas de gobernanza, de respeto a los derechos humanos, que incomodan a los países receptores de esta ayuda. Y son estos países receptores de esta ayuda, es decir, estos gobiernos autocráticos, los que acaban movilizando a sus poblaciones en contra de esta Europa que les obliga a gobernar de una manera más justa, más moral, más ética. O sea, yo creo que aquí la culpa del colonialismo, pues sí, la tenemos, y España no pide perdón a López Obrador cuando se lo exige, ¿no? y etcétera, ¿no? Pero nos consideramos responsables
responsables de lo que hicieron nuestros antepasados hace 500 años en la conquista de América, pero sí que hay este aspecto, digamos, de política actual, ¿no? que nos cogen por aquí, nos cogen los autócratas diciendo, oye, no me dejas respetar los derechos humanos porque tú no los respetaste hace 300 años contra los indios americanos, ¿no? Y aquí sí que ha habido, como yo estoy de acuerdo con Luis, una falta de inteligencia política europea, ¿no? Y por eso la ayuda de China, ¿no? de este cinturón, es más amoral, pero no se mete en los asuntos internos de los países. Estos países aceptan a cambio de esta ayuda un sometimiento, porque ellos sí que rinden la economía de su país a este dominio chino. Nunca podrán pagar los créditos a los que les han dado los chinos y será un satélite de China en el mundo, ¿no? Pero esto era una cosa. Y la otra cosa que quiero decir con respecto a la desigualdad que apuntaba Josep, fijaros que estamos yendo hacia unas sociedades subsidiadas. Hoy leía que la última ayuda del Gobierno cheque de 200 euros para combatir la inflación. La Unión Europea ha dado autorización a los países para que se endeuden lo que sea necesario para ayudar a la población a superar la crisis energética, a superar la transición a la economía verde, etcétera, etcétera. Nuestras empresas cada vez están más subsidiadas. El plan industrial de la Unión Europea, ¿no? Para contrarrestar el de Estados Unidos, ¿no? De la ayuda, por ejemplo, a los vehículos eléctricos, ¿no? Es simplemente un ejemplo, ¿no? ¿Dónde nos queda a nosotros? ¿Qué espacio de maniobra nos queda a nosotros? Cuando antes decía de nuestra libertad y qué estamos dispuestos a sacrificar para garantizar el status quo, aquí sin duda hay una creciente dependencia del Estado. O sea, la guerra de Ucrania ha fortalecido al Estado en detrimento del ciudadano, ¿no? Entonces, este ciudadano cada vez es más dependiente de la ayuda del Estado. Cuando el Estado decida no ayudar más por las razones que sean, la vulnerabilidad de este ciudadano será inmensa si no se ha corregido los problemas a los que nos enfrentamos hoy, problemas con los que nosotros no tenemos ni un tipo de control, como decía antes, ¿no? Entonces, aquí hay una deriva de responsabilidades nuestras como ciudadanos, ¿no? Antes Víctor decía los derechos y los deberes nuestros, ¿no? De ser dueños de nuestro propio bienestar, ser dueños de nuestro propio destino, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. Todo esto lo vamos a sacrificar en función de un subsidio que me garantice la vida. Yo prefiero que me paguen un subsidio de paro o que me paguen un reciclaje profesional. Estas son cuestiones que hoy están encima de la mesa y que no las estamos quizás abordando de la manera que debería. ¿Y hacia dónde nos lleva esto? Y esto quizás sería tema más para cuando hablemos de gobernanza, pero yo creo también muy vinculado a los valores, a un gobierno de las élites, a unas tecnocracias, a unos elitismos que son los que decidirán cómo ayudar a una población vulnerable cada vez más incapaz de sostenerse por sus propios medios. Cristina Sí, pongo encima de la mesa algo que seguramente saldrá más veces y es la dificultad que tenemos en Europa y sobre todo en la Unión Europea de compaginar bien valores e intereses. Esto nos pasa también en España en nuestra política exterior. No sabemos defender nuestros intereses porque parece que nos avergonzamos porque no estamos cumpliendo con nuestros valores y entonces a veces lleva a un círculo vicioso. Y eso también tiene mucho que ver con nuestra complejidad para crear una narrativa que no tiene que ser una narrativa, pero simplemente para ejercerla. En parte yo creo que tiene que estar relacionado con la complejidad del proyecto europeo. No es fácil, y antes bromeaba yo en la comida, ¿no? En Estados Unidos siguen sin saber de qué vamos porque es un animal muy nuevo, aunque 70, 80 años son 80 años, pero aún así es muy nuevo en la historia de la humanidad y de los sistemas políticos. Y luego porque por esta constante tensión entre las narrativas nacionales y las narrativas institucionales. Y quería poner solamente un ejemplo que estaba muy relacionado con lo que estabas diciendo de la cooperación, ¿no? Si somos el primer donante y no siempre, y no se sabe. Y un caso emblemático ha sido el de las vacunas en América Latina. China se nos adelantó, es verdad, ellos fueron los primeros que ofrecieron parte de sus excedentes, pero las cobraban, ojo, no eran donaciones, eran con créditos blandos, etcétera, pero
Y eran malas, eso aparte. Pero cuando llegan tanto Estados Unidos como la Unión Europea y sí hace donaciones y sí hace entregas de muchas más vacunas, en volumen ha sido mucho mayor. En América Latina siguen pensando que quien realmente fue a salvarles fue China. Entonces, bueno, un pequeño problema. Sí, rapidísimo sobre lo que apuntabas, Xavier, sobre el tema de los subsidios, los ciudadanos, porque creo que es muy relevante para el tema de los valores. Es cierto que estamos en una sociedad subsidiada, entre comillas, tanto ciudadanos como empresas, pero yo creo que esta es una carga que en gran medida debe recaer sobre los gobiernos y no sobre los ciudadanos. O sea, no es la culpa de los ciudadanos que ahora lleguen los 200 euros o no es la culpa de la empresa que ahora llegue dinero para financiar hacer coches eléctricos. O sea, yo creo que tiene que haber un replanteamiento por parte de los gobiernos de en qué invertimos este dinero de los subsidios, ¿no? O sea, queremos reparar, que es lo que estamos haciendo ahora, poner parches, los 200 euros son un parche de, uy, tenemos esto aquí, bueno, pues vamos a dar esto, o queremos realmente replantearnos, como decía Alfons antes, vamos a sentarnos y repensar bien el estado del bienestar, vamos a repensar qué estamos haciendo con el sistema educativo, vamos a ver cómo podemos empoderar a los ciudadanos para no tener que llegar hasta estos 200 euros. Vamos a ver qué pasa con la regulación en el mercado laboral, que parece que ahora en España empezamos a darnos cuenta de que hay un problema de dualidad que genera precariedad y que genera que las personas no puedan cumplir sus expectativas de vida. Entonces yo creo que hay que exigir a los gobiernos también en este tema de desigualdades que pasen un poco de los parches a la prevención de forma que no vayamos hacia una sociedad subsidiada. Y yo creo que ahí los gobiernos tienen mucho más que hacer que los ciudadanos en forma individual. Sí, Victoria. Yo muy rápido y muy breve, pero para desarrollar un poco lo que decías, Cristina, mi experiencia es que en muchos foros internacionales a la Unión Europea no la esperan. Es decir, cuando tú estás en conversaciones sobre temas internacionales, temas de cooperación, temas geoestratégicos y estás en Estados Unidos o estás en Asia muchas veces, de la Unión Europea no se habla a nivel de política exterior como referente, sí, en temas comerciales, temas geoestratégicos sí tocan, pero a nivel de la política exterior hay un nivel tan grande en la línea que apuntabas, ¿no? Relacionado con los diferentes intereses de los Estados miembros, con que ponemos los valores muchas veces por delante de las actuaciones, etcétera, etcétera, que mi sensación, la comparto con la mesa y con el público, es que muchas veces el resultado de eso, ¿no? De hacer valer tanto los valores europeos o incluso no estar de acuerdo en muchas cosas en relación a los mismos, hace que en estos foros internacionales la Unión Europea no se nos espera, y no se nos espera desde hace tiempo, y aquí hay una oportunidad perdida. Muchas gracias. Este primer cuarto del encuentro ha sido fantástico, ¿no? No voy a hacer ninguna conclusión. Lo que sí quería hacer es, por un momento, ponerme en el lugar de alguien como Pankaj Mishra, alguien que piensa, pero que piensa desde fuera de nuestro continente, cómo vería esta discusión. Y creo que nos vería con cierta, como un continente algo autocomplaciente, ¿no? Este señor que ha escrito The Age of Anger y Blunt Fanatics, ¿no? Estamos en la época de la rabia y somos una sociedad de fanáticos blandos en el sentido de con poca coherencia en las ideas, ¿no? Y creo que efectivamente estamos muy convencidos de nuestros valores. Hace 20 años el proyecto de que el mundo iba a seguir el ejemplo europeo con la universalidad de los valores y de la... ¿no? Esto hace 20 años era perfectamente razonable y además era factible y plausible. Hoy tenemos que reflexionar si tenemos que optar por unos valores nuestros y defenderlos frente a China y frente a otros valores, o si tenemos que realmente la posibilidad de todavía de tener la ambición de convertir en universales valores que han nacido en un momento muy especial, en un sitio muy especial, en la Inglaterra de Stuart Mill, de Jeremy Bentham y de Locke, ¿no? Esto yo creo que es una reflexión realmente importante para el futuro de nuestro continente y cómo vamos a posicionarnos en un mundo que ya no es ni occidental exclusivamente ni unipolar. Bien, entonces ahora tenemos un cuarto de hora. Aquí tengo una persona, dice que llevo yo la discusión, pero el amo es él, claramente. Tenemos 15 minutos y yo tengo un spray de pimienta que voy a ir repartiendo a todos aquellos que no hayan vuelto aquí, al menos en esta mesa,
dentro de 15 minutos para la segunda parte, que seguro que va a ser tan interesante como esta o más. Gracias.